Siempre sobre el módulo de galería vamos a ver las actividades de las colecciones y de paso te voy a mostrar cómo nosotros podemos buscar las fotos que nuestros clientes han elegido en lo que es Lightroom para darle la edición final. Vamos a regresar aquí para que veas algo que vimos en el capítulo anterior. Me voy a venir aquí a lo que es el módulo galería, o más bien me voy a venir al escritorio y te voy a mostrar aquí en colecciones recientes. Si te diste cuenta, en el capítulo anterior yo te expliqué que aquí únicamente nos aparecía este icono con datos y los datos son de 11 fotografías. Ahora, como ves, aparecen tanto el corazoncito como el sobrecito con datos. Esto indica que el corazoncito hay una colección creada por un usuario y que ese usuario ya tiene un correo registrado. También ahora podemos ver que la galería o la colección pasó de estar no publicada a ya poderse visualizar, es decir, ya se publicó. Bien, ahora, ¿cómo vemos las actividades que se han generado en relación a nuestra colección? Nos vamos a ir aquí a esta colección y nos vamos a ir al tercer icono, este que parece el icono del Wi-Fi, y vamos a abrir y tenemos todas estas actividades que se han dado. La primera hace referencia a la cantidad de fotos que se han descargado. Aquí vemos que no hay ninguna galería descargada todavía. Aquí indicaría si se han descargado fotos de formas individuales y aquí nos indica si fueron videos los que se descargaron. Como ves, no hay nada en este momento porque no le dimos esa potestad al usuario en nuestra colección. La segunda opción la vamos a dejar de último. Quiero que pasemos a la tercera, porque la tercera tiene que ver con las actividades de privacidad de nuestra colección. Dice que aún no hay fotos privadas. Esto tiene que ver cuando nosotros hacemos algún tipo de cambios aquí en lo que es privacidad. Luego tenemos lo que es la actividad de tienda. Cuando le dimos al usuario la potestad de que pueda comprar fotografías, es aquí donde nosotros veríamos las actividades, cuántas compró, cuántas tiene en el carrito, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante con datos específicos cuando ya trabajemos en el módulo de lo que es la tienda. Y vamos a ver ahora esta actividad de registros de correos. Como ves, aquí aparece un correo registrado. Este correo fue el que utilizó el usuario para crear las favoritas. Aquí nos indica la última visita y aquí tenemos las acciones. Podemos borrar esta información. Significa que eliminaríamos el correo. Yo te recomiendo que siempre le indiques al usuario, al cliente, que ponga un correo real y verdadero, porque este que estoy poniendo no existe en realidad. Bueno, al menos podrá existir, pero no es mío. Yo lo inventé. Y vamos a irnos al último que dejamos por acá, que está en segundo lugar, pero que es el que quiero que le eches un vistazo. Vamos a darle clic y como puedes ver, aquí hay otro correo que yo introduje que también es inventado. Y como ves, aquí aparecen las dos colecciones que nosotros creamos. Aquí, como las pudiste ver, que las creamos. Una se llama digitales y la otra se llama impresas. Entonces aquí aparecen. En digitales hay dos fotos y en impresas hay cuatro fotos. Como las podemos ver, le daríamos aquí en lo que es, bueno, podemos editar y también le podríamos dar, bueno, vamos a darle aquí más bien. Aquí vemos las dos fotos que están dentro de esta carpeta de digitales y si le damos hacia atrás, damos clic acá y aquí vemos las fotos que el cliente quiere impresas. Entonces, una vez que ya hemos visto esto, vamos a la siguiente tarea y es que nosotros vamos a seleccionar todas estas fotos, las llevaríamos a Lightroom si fuera el caso y es ahí donde nosotros le daríamos el toque final a nuestras fotografías o a las fotografías del cliente. ¿Y cómo las llevamos a lo que es Lightroom?
aquí en los tres puntitos, supongamos que estas fotos están en lo que es Lightroom. Entonces le damos en los tres puntitos y aquí tenemos una serie de opciones. La segunda es la que nos va a interesar. Estas otras tienen que ver prácticamente con lo que son las galerías. Dice acá enviar como descarga, copiar en una nueva colección, copiar como una, bueno, perdón, aquí copiar como una nueva colección y aquí es como copiar una nueva configuración, crear una galería o borrar esta galería. No nos conviene, entonces esto yo te recomiendo que lo dejes así como está, no hagas ninguna de estas acciones y que si lo que quieres es llevarte estas fotografías para buscarlas en Lightroom, suponiendo que ahí es donde tú editas, donde tú haces el revelado de las fotografías, entonces aquí tienes estas dos opciones. Puedes exportar estos archivos como un CSV y la segunda opción, que es la que yo recomiendo, es una copia de la lista para Lightroom. Le damos aquí en la segunda opción y aquí se nos abre esta ventana y aquí están las fotografías con sus identificaciones, los nombres de las fotografías y aquí nos indica que si queremos agregar comas o no. Yo recomiendo que sí. ¿Y qué haríamos en este caso? Le daríamos aquí en copiar. Una vez que le dimos en copiar, nos iríamos a Lightroom. Ok, esta no es la carpeta. Entonces yo me iría, creo que aquí tengo la carpeta de cristales y una vez que estoy en la carpeta donde tengo estas fotografías, aquí le daría en la opción de texto y aquí pegaría estos nombres de estas fotos, le doy pegar y aquí me dice que no ha encontrado ninguna coincidencia, aquí le voy a cambiar a contiene y como ves ahí ha encontrado mis fotografías. Una vez que las has encontrado, entonces aquí puedes aplicarle algún tipo de, no sé, de etiquetas, pueden ser 5 estrellas, pueden ser etiquetas verdes, etcétera. Esto es como para identificar cuáles son las fotos que el cliente quiere para imprimir y cuáles son las que quiere para de un formato digital nada más. Pero bien, esto ya es otro tema, esto es para el curso del Lightroom y esto ya lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces, ahí, como puedes ver, es cómo se trabajan las actividades de las colecciones. Es todo un flujo el que se sigue desde el momento que creamos una colección, luego le aplicamos configuraciones, se las enviamos al cliente y luego nosotros recibimos las fotografías para finalmente llevarlas a lo que es Lightroom. Como ves, aquí tengo este otro grupo, voy a copiar, me las voy a llevar, las voy a pegar aquí y lógicamente aquí hay una que no me aparece y es la de la botella porque esa no está en esta carpeta o en esta colección de Lightroom.